Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo ahora mismo en redes sociales. Podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan desde Facebook Live y, por supuesto, a las autoridades electorales que han aceptado la invitación para compartirnos cuál es su experiencia, cuál ha sido su experiencia de organizar elecciones en tiempos de pandemia. Desde luego también agradezco a nombre mío y de la doctora Flavia Freidenberg, que coordinamos este evento, a todo el equipo técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que hace posible esta transmisión. Una cosa es clara, las elecciones no se pueden eliminar ni posponer indefinidamente. En algunos casos, algunos países se han visto en la necesidad de posponerlas, pero la realidad es que en medio de la pandemia mundial que hemos vivido en el último año, se han realizado elecciones en todo el mundo y de manera particular en América Latina, que es la región que hoy nos ocupa. Los cargos de elección popular deben renovarse en tiempo para garantizar que el sistema político democrático siga su curso. Y eso es lo que hemos experimentado en la región de América Latina en este año. Las autoridades electorales, como nos compartirán con gran generosidad ahora mismo, se han visto en necesidad de adaptar algunas reglas y adoptar otras nuevas, tanto reglas como medidas administrativas o jurisdiccionales, para que en esta coyuntura se hayan podido llevar a cabo elecciones y al mismo tiempo garantizar, en la medida de lo posible, la salud de la ciudadanía, del electorado, de aquellas personas que están compitiendo a cargos de elección popular y, por supuesto, también del propio personal de las instituciones que dirigen. Una de las preocupaciones fundamentales ha sido vencer el abstencionismo, la preocupación de que la gente no salga a votar por temor a contagiarse ha sido un hilo conductor en la preparación de estas elecciones. Les agradezco muchísimo a la magistrada Dora Martínez Barahona de El Salvador, del Tribunal Superior Electoral de El Salvador, a Rixi Romana Moncada Godoy del Consejo Nacional Electoral de Honduras, a Piero Corbeto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y por supuesto también a Diana Admaint del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación. Platico un poco cuál será la mecánica para nuestra charla, nuestro conversatorio del día de hoy. Les hemos enviado 3 preguntas. La idea es que cada uno de ustedes vaya contestando de manera sucesiva la pregunta 1. Los 4 países participantes, vamos a decirlo de esta manera. Después pasaremos a la pregunta 2, en donde los 4 harán su propia intervención. Y al final a la tercera. Al final recogeremos de Facebook si es que hay preguntas del público y abriremos a una última ronda en donde podrán participar, ya bien sea entre ustedes mismos para hacerse preguntas de cuestiones que llamaron la atención de sus propias exposiciones o bien para responder las preguntas del público. Les pedimos que las respuestas a cada pregunta sean más o menos cortas, alrededor de 7 minutos, de tal manera que podamos desahogar todas las preguntas y no perdamos la atención del público. No sé si quieras agregar algo más, Flavia, antes de darles la palabra a nuestros invitados. Simplemente agradecerles a cada uno de ustedes, no solo estar hoy con nosotras aquí, iniciando este ciclo de diálogos
que durará hasta noviembre, en donde queremos trabajar sobre diferentes aspectos de las elecciones en tiempos de pandemia, pero también de la democracia, sino también agradecerles el trabajo que cada uno de ustedes han hecho en estas elecciones. Sabemos del desafío que fue hacer que los organismos electorales pudieran adaptarse a este proceso, y nada, estamos ansiosas, tanto la doctora María como yo, como todo el equipo del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por escucharles y aprenderles. Muchísimas gracias, Flavia. Sin más, le daría la palabra a la consejera de Ecuador, Diana Admain. La primera pregunta que tenemos para ustedes es: ¿podría usted enumerar las 3 formas y/o resoluciones más importantes que tomaron en su país para poder llevar a cabo las elecciones, propiciando la mayor participación posible y disminuyendo los principales riesgos sanitarios en la jornada electoral? Consejera Diana Admain, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo fraterno a Dora, a Rixi, a Piero, a los colegas de Salvador, Honduras y Perú, respectivamente, que nos acompañan, y un agradecimiento especial al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que a través de María, Marván y Flavia, que nos hicieron esta gentil invitación para poder compartir con todos ustedes y quienes nos escuchan a través de redes y nos miran a través de redes sociales, la experiencia de Ecuador, que fue la primera en realizar elecciones en el 2021 en medio de una pandemia, y elecciones presidenciales y parlamentarias. En este momento, precisamente luego de haber concluido con mucho éxito esa jornada ya de segunda vuelta con un presidente electo, con las felicitaciones de los organismos internacionales, sobre todo al pueblo ecuatoriano por haber acudido a las urnas en paz, con alegría, cumpliendo con las medidas de bioseguridad que efectivamente las planteamos como autoridad electoral en coordinación con el COE Nacional y la Mesa de Seguridad Nacional, donde convergen todas las instituciones del Poder Ejecutivo que apoyan y siempre han apoyado, y ahora con mucho más detenimiento, a realizar elecciones en medio de una pandemia. Estamos muy contentos ahora de encontrarnos en un territorio, en una provincia, en una de las provincias, para entregar credenciales a los legisladores. Bueno, 3 acciones principales que nosotros, entre tantas, antes de decir las 3 acciones, quisiera que miremos el contexto en el que nos tuvimos que preparar elecciones. La primera fue que estábamos con un código de la democracia, una ley electoral apenas reformada, con muchos cambios para adjudicar escaños, con la obligatoriedad de llevar adelante debates presidenciales, la forma de votación de la gente, que cambia las costumbres después de más de 10 años de tener un método de votación de listas abiertas, ahora pasar a cerradas y bloqueadas, capacitar a la gente. Y a esto se suma la crisis económica, la crisis social y la pandemia. Realmente es muy fácil decir que fue un desafío y lo que nos tocó hacer como funciones electorales suena y se escucha así rápidamente en 2 frases, pero vivirlo casa adentro es otra cosa muy distinta para responderle al país de forma eficiente y con medidas totalmente nuevas para la ciudadanía, donde pasa principalmente el elemento número 1 entre las 3 acciones. Ahora ya voy a la pregunta: la capacitación. La capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, la capacitación a las organizaciones políticas en esta nueva normativa, en los protocolos de bioseguridad, a la ciudadanía, cómo votar, la forma de votar, un desafío antes de la pandemia que ya por sí sola era un reto grande, porque es como empezar de cero en cosas nuevas. En segundo lugar, eso era uno de los hechos más importantes para nosotros. El segundo eje o la segunda, el punto importante que nosotros considerábamos es el tema de las medidas de bioseguridad para que la gente vaya a acudir
disminuir el ausentismo, que vaya segura y salga a votar en medio de una pandemia sin miedo a contagiarse, sin miedo de que un proceso electoral sea el foco de las posibles despuntes de mayores contagios. En ese sentido, nosotros nos apoyamos mucho y quiero agradecer públicamente a la Organización Mundial de la Salud, que nos acompañó todo el tiempo mirando y trabajando con nosotros en la elaboración del protocolo de bioseguridad. También a las instituciones como el Ministerio de Salud, la Cruz Roja, y las otras instituciones que se sumaron a esas mesas técnicas, que lo trabajamos arduamente para empezar, y no decir que esa era la receta, sino para poner a prueba, porque tampoco sabíamos si eso iba a funcionar efectivamente. Entonces ese era nuestro gran desafío, de que las medidas de bioseguridad que decidimos, por ejemplo, y que tuvimos una lección aprendida en la primera vuelta, fue aquella de hacer respetar el foro máximo que establecía la autoridad sanitaria en los recintos electorales, para que un número de gente ingrese y luego ingrese otro grupo de gente. Esto realmente no funcionó en la primera jornada de la mañana, porque tuvimos mucha aglomeración. Así también en nuestro país lo que hicimos como recomendación es tener horarios de votación de acuerdo al último dígito del documento de identidad, que tampoco nos dio buen resultado en la primera jornada de la mañana de la primera vuelta, y que nos tuvimos que ajustar ya para la segunda vuelta, haciendo más flexibles estas medidas de bioseguridad, pero no en el cuidado personal, sino en la metodología de la fluidez de la gente cuando entraba a los recintos. Esto con la colaboración también de la fuerza pública, las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, cuando cambiamos nosotros la metodología de ingreso a los recintos electorales, dejando entre comillas el libre ingreso, pero respetando del uso de la mascarilla, el alcohol gel, que cada quien lleve su bolígrafo esferográfico, no sé cómo lo dicen en cada país, y entregando a los miembros de las juntas receptoras del voto los kits de bioseguridad, que eso sí fue de forma estricta, y controlando de forma efectiva el uso de la mascarilla, el alcohol gel a la ciudadanía, nos dio un resultado fantástico en la segunda vuelta, manteniendo una distancia prudencial entre uno y otro ciudadano. Y claro, ayudó mucho también en la segunda vuelta a que sea solo una papeleta, porque solo era para elegir el binomio presidencial. Fueron las cosas, entre las tres cosas que nosotros decidimos. Pero para complementar, aparte, sin quitar importancia a las otras medidas, quiero decir que esto funcionó junto con la capacitación e incremento de personal, de funcionarios que nos ayudaban como técnicos sanitarios, coordinadores de recinto, coordinadores de mesa, la fuerza pública, como les dije, los policías y los militares, en conjunto, tener un trabajo coordinado, inclusive de conocerse físicamente quiénes iban a ir el día de las elecciones, tener un aplicativo móvil que tenía la Policía Nacional para comunicarse y apoyar a la ciudadanía donde es un lugar de votación, para informar y evitar que la gente se dé vueltas por todos los recintos, porque incrementamos nuevos recintos para disminuir la afluencia de la gente que iba a votar. Fueron elementos importantes para que en la segunda vuelta tengamos éxito total, fluidez total, y así la gente se sienta segura y no sea un momento en el que podíamos lamentar a futuro. Brevemente me permito dar estas experiencias, compartir con ustedes. Tenemos que más adelante, ojalá podamos, si es posible, documentar esto, escribirlo, para que la gente conozca y podamos ir inclusive enriqueciendo esas experiencias a nivel de los otros países, y de esa manera continuar, porque la pandemia sigue lamentablemente y vino, creo que para quedarse, y nosotros debemos seguir combatiéndola con diferentes formas, como una mejor organización cada vez más colaborativa y de corresponsabilidad entre autoridad electoral y ciudadanía. Muchísimas gracias, consejera Diana. Ciertamente, Ecuador eligió el 7 de febrero, fueron las elecciones para presidente y vicepresidente, para 137 miembros de la Asamblea Nacional
y 5 miembros del Parlamento andino, y como bien nos ha dicho la consejera, el 11 de abril ya se llevó a cabo la segunda vuelta y tomarán posesión el presidente el día 26 de mayo, si no me equivoco, consejera. El 24 de mayo. El 24 de mayo, sí me equivoqué, una disculpa. Ahora le pediríamos a Piero Corvetto, él es el director, el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú, nuestra querida OMPE, que muchos de nosotros conocemos porque nos ha tocado ir a observar elecciones a Perú, que nos cuente la experiencia de Perú. Las elecciones generales fueron también el 11 de abril de este año, recién en este mismo mes. Se eligió presidente de la República en primera vuelta, va a haber que ir a una segunda vuelta, que es el 6 de junio. En Perú se elige presidente de la República y 2 vicepresidentes, 130 parlamentarios, 5 parlamentarios andinos que juramentarán a finales de julio, tanto los parlamentarios como el presidente. Los primeros el 27 de julio y el segundo, ahora sí ya sabemos que es hombre, porque la segunda vuelta será entre 2 hombres, el día 28 de julio. Piero, muchísimas gracias. Otra vez, a nombre de Flavia y mío, te quiero agradecer mucho que hayas aceptado. Eres un gran amigo del Observatorio Electoral y, por supuesto, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tienes el uso de la palabra. Un honor, doctora Marván, estimada doctora Fleidenberg, Diana, Dixie, Dora. Solamente una predicción, doctora Marván, en la segunda vuelta es un hombre contra una mujer en el caso peruano. Es lo que están votando los resultados hasta este momento. Sí, el domingo 11 de abril tuvimos un supermartes, como dice nuestro querido Daniel Sobato, ¿no? Diana tuvo su segunda vuelta, nosotros tuvimos nuestra primera vuelta. Nosotros, a partir de la pregunta que usted, doctora Marván, nos plantea, creo que hay 4 normas que han sido muy importantes para poder sacar adelante el proceso electoral. La primera ha estado dirigida a reducir la intangibilidad normativa. En el Perú teníamos un problema, que era que cambiaban las normas durante el proceso electoral. Entonces, en el interés de asemejarnos, por ejemplo, a la reforma del Código de la Democracia ecuatoriano, se decidió que exista un año en el cual no se podían mover las normas con efecto al proceso electoral. Entonces, la primera norma que permite todos los cambios normativos es precisamente la que reduce esta intangibilidad normativa, que no tiene como otro efecto más que poder hacer viable un proceso electoral en un contexto que nadie conocía. Y hay que destacar que esta norma se aprueba a finales de marzo del 2020, y es lo que nos va a permitir, mejor dicho, va a permitir a los legisladores hasta agosto poder hacer los cambios normativos que han permitido que podamos llevar a cabo las elecciones del Bicentenario. Es importante decir que esta es, digamos, la primera norma que modifica todo, que permite las posteriores modificaciones y que se da el 27 de marzo, o sea, a finales de marzo, cuando todavía nosotros como país nos encontrábamos en pleno aislamiento social obligatorio. La segunda norma es una ley transitoria que nos permite regular la elección en un proceso de pandemia. Nosotros creemos que esa es la norma más importante para nosotros porque en principio permite ampliar el horario de votación. Nosotros teníamos un horario de 8 a 4 y ahora va de 7 a 7. Crecemos 50% en el tiempo de espacio para poder sufragar, y eso nos ha permitido hacer varios cambios muy interesantes, entre ellos hacer el voto escalonado, ¿no es verdad? Otorgarle al último dígito de tu DNI un horario establecido y 2 horas adicionales para las personas más vulnerables frente al COVID-19. Y creo que eso ha sido muy importante. La norma también es importante porque en el caso peruano, hay que decirlo, nosotros estábamos acostumbrados a organizar la elección exclusivamente en locales cerrados y generalmente eran locales educativos públicos con algún apoyo privado. En este caso, nos permitieron organizar la elección en locales abiertos y cerrados.
Y ahí nosotros nos abocamos a poder organizar una elección absolutamente diferente que las anteriores, ¿no es verdad? Crecimos en 125% el número de locales de votación. Pasamos de 5.300 locales de votación a 11.910 locales de votación. El crecimiento fue exponencial. Usamos por primera vez parques, avenidas, plazas, losas deportivas, canchas deportivas, en estadios, en coliseos. Nunca antes la organización electoral había tomado esa infraestructura. Por ejemplo, la de los Panamericanos, que fue una estructura además muy inclusiva, que permite además la movilidad plena de los ciudadanos, también fueron utilizados en este momento. Y creo que fue muy importante. Este marco además nos permite la desconcentración de electores, porque uno de los grandes problemas de la organización electoral en el Perú era que había un rush hour electoral entre las 10:30 de la mañana y la 1 de la tarde. Íbamos todos a votar para intentar llegar a almorzar a casa, ¿no es verdad? Entonces, la desconcentración de electores sumado a la multiplicación de locales de votación nos ayudó muchísimo para poder administrar con el voto escalonado los aforos de los locales de votación. Es importante decir que para esta elección utilizamos una plataforma que ya existía en OMPE desde el 2016, pero la ampliamos a nivel nacional y le permitimos un ámbito mayor a una plataforma que se llama Elige tu local de votación, para que el ciudadano pueda elegir de manera directa en dónde quiere votar. Esta misma norma nos permite aprobar 7 protocolos de seguridad en salud y prevención frente al COVID, que ha regulado todo el accionar que debemos y que no podemos hacer todos y cada uno de los actores electorales. Y eso nos parece que fue muy importante, porque además nos permitió innovar, nos permitió garantizar todas las políticas de seguridad en salud al interior de los recintos electorales, y entre otras cosas nos permitió también usar locales abiertos cerrados, multicabina, más cabinas para una sola mesa de sufragio, junta receptora de voto, como se llama en Ecuador, ¿no es verdad? Y también aulas intercaladas. Eso quiere decir, nosotros trabajamos con 2 mesas por aula, ahora trabajamos con 1 mesa por aula y el aula siguiente estaba absolutamente vacía. Es importante también decir que este marco normativo nos permitió por primera vez excluir a los vulnerables del sorteo de miembros de mesa y hacer que ellos no paguen multa por no ser miembros de mesa y cumplir con esta función. Y eso fue bien interesante porque generamos una plataforma que nos permitió registrar a estos ciudadanos de manera voluntaria, no solamente por un tema de grupo etario, sino a partir de vulnerabilidades que presentan, entre otros, comorbilidades, ¿no? Enfermedades preexistentes. Es importante también que por primera vez se nos permite de manera formal hacer capacitación virtual y presencial, con lo cual hemos llegado al 57% de miembros de mesa, algo que nunca antes en la historia electoral habíamos podido. Sin embargo, creo que hay lecciones que aprender de ello, porque hemos llegado a más gente, pero no necesariamente hemos logrado los objetivos que queríamos a partir de esta modificación. Las 2 últimas normas, una nos permite, es un decreto de urgencia, que nosotros habíamos solicitado un presupuesto adicional para poder entregar por primera vez un incentivo económico de $35, 120 soles, a los miembros de mesa. Creo que nos ha servido muchísimo para instalar mesa de sufragio, sobre todo en los lugares más empobrecidos del Perú. El Perú está pasando por una crisis no solamente sanitaria, sino también económica. Y por último, el tema de el financiamiento público directo a los partidos y el de indirecto. A nosotros, a través de la franja electoral, que ahora solamente se puede invertir en propaganda a través de la OMPI, hicimos un esfuerzo por democratizar la franja, no solamente para que los partidos puedan tener un acceso equitativo, 50% de manera equitativa, 50% a partir de una distribución semejante a las curules en el Congreso de la República, sino que permitimos que por primera vez en la historia la mayor cantidad de medios contratados sean medios del interior del país, no exclusivamente medios de carácter nacional, y le dimos la posibilidad a que los partidos políticos puedan elegir de manera libre y hacer ellos mismos su propio plan de medios. Esto es de manera resumida, intentando cumplir de manera estricta con los 7 minutos brindados, el resumen de las reformas que nos han permitido hacer elecciones en pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto, una de las contendientes es Keiko Fujimori. Ese nombre no se me debió de haber olvidado, pero ni modo, eso pasa. Y les pido una disculpa, por supuesto, a Piero y a quienes nos escuchan.
Le daríamos ahora el uso de la palabra a Rixi Romana Moncada Godoy. Ella es del Consejo Nacional Electoral de Honduras, donde hubo elecciones primarias el domingo 14 de marzo y se preparan ahora a unas elecciones generales que serán hasta el 28 de noviembre. No es propiamente una segunda vuelta, sino que las primeras fueron de los partidos, ahora van a elecciones generales de presidencia, vicepresidencia, 128 diputaciones, 20 diputaciones para el Parlamento Centroamericano y 298 alcaldías. Consejera Rixi Moncada tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por esta gentil invitación para participar en esta mesa. Saludo a Diana, a Dora, a Piero. Realmente, cuando recibí la invitación ligada a 3 preguntas, qué difícil responder a 3 preguntas concretas sin que establezcamos nosotros el contexto de nuestros países, que aunque similar, pero con características muy propias. A este día, en nuestro país, se han contabilizado en cifras oficiales alrededor de 5,100 personas fallecidas. Y solo el día de ayer se anunciaron 635 casos nuevos. La verdad es que esta pandemia ha dejado al descubierto la debilidad estructural en la inmensa mayoría de los países. Pero en el caso nuestro, pues esa predisposición previa a construir sobre la creencia de que la salud universal es un gasto ha resultado realmente costosísima en este nuestro continente. La desigualdad fundamental de que son víctimas nuestros pueblos nos ha colocado como la región más afectada del planeta, con el 28% de los casos. Y en medio de esto, simultáneamente tener que enfrentar las crisis políticas permanentes que usualmente se tienen como una válvula de escape en el marco de los procesos electorales. En una situación de verdad bastante crítica, en el caso de Honduras, con un Consejo Nacional Electoral recién integrado, comparto con ustedes que nosotros somos producto de una gran reforma constitucional que se dio en el año 2019 y que asumimos el 11 de septiembre de 2019, ya con el compromiso de llevar el proceso electoral del domingo 14 de marzo pasado, el proceso primario, pero que, bueno, en la asunción de esta responsabilidad, el 11 de septiembre de 2019 a marzo 2020 y durante 7 meses consecutivos ya en estado de sitio el país y totalmente todos confinados. En un marco de discusión de nueva ley electoral, de nuevo censo nacional electoral y nueva tarjeta de identidad. Con esos desafíos, llegamos al proceso electoral de marzo sin nueva ley electoral, sin nueva tarjeta de identidad, sin nuevo censo nacional electoral y sin presupuesto. El presupuesto se nos asignó apenas 2 meses antes de la elección primaria. La situación del Consejo fue bastante crítica. De 14 partidos políticos, 3, los de mayor caudal electoral, iban al proceso primario. Para los 3 partidos, de acuerdo con nuestra tradición y con la ley actual, que tuvimos que ir al proceso, resulta que hay prácticamente 3 elecciones porque todo el material electoral es individualizado
se establece la misma cantidad de mesas electorales para cada uno de los partidos políticos y al final entonces como consecuencia tenemos 3 elecciones en una. Sobre la pregunta, ¿qué implementamos? Reformas con 7 meses, 6, 7 meses de confinamiento y con un presupuesto 2 meses antes del proceso electoral. A nivel legislativo, ninguna reforma para enfrentar el proceso en estas condiciones. ¿Qué hizo entonces el Consejo? Administrativamente se creó un manual de bioseguridad para el día D y se tuvo que regir todo el proceso por las reglas cifradas a través del Estado, a través del gobierno central y su oficina especial de SINAGER, en donde convergen todas las instituciones que están atendiendo la situación de emergencia. A nivel administrativo, reitero, creamos un manual de bioseguridad para el día D con un protocolo básico. Para la creación de este manual fue fundamental el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través de la oficina de CAPEL, quien nos auxilió con las experiencias del resto de países, el resto de consejos y organismos electorales que habían estado ya o que habían realizado ya sus ejercicios electorales. Dentro de ese manual, medidas básicas implementadas, reitero, con la experiencia de países hermanos en cooperación horizontal. Luego ejercimos o creamos más bien la figura del custodio electoral para cada uno de los centros de votación como la persona responsable desde el CNE para dar el auxilio, la asistencia y el control del cumplimiento de las medidas, además de los carteles y todo el proceso que tuvo lugar mediante la capacitación, que de paso también fue en su mayor parte capacitación virtual. A nivel interno, a nivel de la institución, establecimos un equipo médico auxiliar como asistente a través de también la creación de medidas transversales con unos resultados, digamos que relativamente buenos, si consideramos que este equipo médico dio asistencia interna durante todo el proceso logístico administrativo de estructuración de la maleta electoral y también de la recepción del material electoral. Pero debo compartir con ustedes, creo que la experiencia quizá más difícil de todos los consejos electorales de la región. Durante todo el proceso de los últimos 2 meses, somos 3 consejeros propietarios y 2 suplentes. Los 2 consejeros suplentes y un consejero propietario fue infectado dentro de todo el trabajo diario que tuvimos que hacer de forma presencial. Se nos contagió toda la oficina administrativa. Nos quedó en manos de 2 personas la parte administrativa. Se nos contagió todos los integrantes de la unidad de compras y contrataciones electorales. Los 3 fueron de baja y tuvimos que organizar las compras prácticamente dirigidas por los 2 consejeros, las 2 consejeras mujeres que quedamos en pie y que afortunadamente pudimos pasar el proceso. Se nos contagió toda la unidad de preintervención. Las 3 personas que dirigían la unidad de preintervención también fueron de baja. Y se nos contagió uno de los directores electorales. Además de habérsenos contagiado 2 de los principales miembros de la unidad de la OP, de la unidad de planificación. Les digo esto con un sentimiento de agobio, de pesar, porque tuvimos unas bajas a pesar de haber hecho un control interno. Creo que
es meritorio dividir esta fase de los procesos electorales en cuanto a definición de las medidas a implementar, no solo a lo externo para el día de, para el trabajo de los partidos políticos y luego de la población que masivamente sale a votar, sino a lo interno de los organismos electorales, porque nosotros con todo y las medidas implementadas tuvimos unas bajas considerables y llegamos a perder 3 compañeros. Uno, abogado encargado de la parte legal, de toda la parte de impugnaciones dentro del proyecto electoral, el subdirector de la oficina de planificación, que también falleció, y el conductor del secretario general. O sea, en el marco del proceso electoral, dimos cristiana sepultura a 3 compañeros que duraron 15 días, desde el contagio hasta su deceso. Creo que llevar adelante el proceso electoral en estas condiciones sería largo de compartir, 7 minutos. La experiencia fue brutal a nivel nacional. Los reportes el hecho pues, de la gente acudir es meritorio, o sea, teniendo que superar todos los obstáculos, que la gente haya llegado y que se haya movilizado alrededor del 50% del Censo Nacional Electoral nuestro, que finalmente terminó en 5.1 millón. Si hay una forma de considerarlo, creo que es reflejo, el hecho de que se movilice la población, es el reflejo de la necesidad de nuestros pueblos por acudir y por buscar como alternativa de solución a su problemática diaria y como alternativa de abrir espacio los procesos electorales. De ahí el desafío y el compromiso que creo que debemos asumir. Yo realmente acepté compartir con ustedes este momento, aún en las condiciones en que actualmente estamos enfrentando, con muchos compañeros todavía internos en los distintos sanatorios, en sus procesos de recuperación. Y yo creo, María y Flavia, compañeros en general, que es difícil para nosotros los organismos electorales medir el impacto de la pandemia a nivel de pueblo que participó en el día a día. Eso es muy difícil medir. No lo podemos medir, no podemos saber cuánta gente se contagió, qué eficacia tuvieron o no tuvieron las medidas que se implementaron con los kits de bioseguridad que se dotó a cada centro de votación, que fue también otra de las medidas. Muy, muy difícil medirlo con la masividad y con todo el ajetreo y la rapidez con que hemos tenido que tratar los procesos. Eso puedo compartir en general en esta primera fase con ustedes. Muchísimas gracias. Qué experiencias más duras nos comparte. Desde luego, cuando hablamos de bioseguridad, cuando hablamos de complicaciones, claro que hay que tomar en cuenta los equipos internos, también, por supuesto, a los partidos políticos que tienen que hacer campaña en situaciones pues muy diferentes. Si bien ya las campañas han venido moviéndose hacia lo mediático y hacia las redes, de cualquier manera, todavía son importantes las reuniones presenciales, las grandes concentraciones. De verdad, nuestra solidaridad con todos ustedes, porque si normalmente es muy duro perder un compañero de trabajo, pues no me quiero imaginar, además del dolor, la presión, o además de la presión, el dolor. Nuestra solidaridad y nuestro cariño con el Consejo Nacional Electoral de Honduras. Muchas gracias, María. Nada más faltaba. Daremos ahora la palabra a la magistrada Dora Martínez Barahona. Ella es del Tribunal Superior Electoral de El Salvador, donde se llevaron a cabo el 28 de febrero elecciones legislativas y municipales. Se eligieron 84 diputados y 262 municipios para cambiar las autoridades del municipio. Muchísimas gracias, magistrada Dora. Tiene ahora usted el uso de la palabra.
¿Está la magistrada? Sí está, pero hay un problema con el audio. Ahí está. Sí, ya. Le decía, buen día y gracias a doctora María por la invitación, a la Universidad de la UNAM por invitarme a participar en esta gran importante mesa en el cual el tema central es elecciones en tiempos de pandemia, lo que implica una organización, es un desafío. Igualmente un saludo a los colegas que nos acompañan, Piero Corbeto, Rixi y Diana, la cual pues también han tenido la oportunidad de presenciar estos desafíos, independientemente de la forma de cada país, de cada ley se ha sabido administrar. Pienso yo, en estas elecciones siempre hay lecciones que quedan que mejorar, pero lo importante es que hemos sacado estas elecciones adelante. También un saludo especial a todos los televidentes que nos ven por las diferentes redes. En ese sentido, para ser concreta en la pregunta donde nos dice qué reformas o adaptaciones normativas han sido necesarias para garantizar que hubieran elecciones. En El Salvador no acudimos a reformas, puesto de que la Constitución en su artículo 122 establece de que un año antes no puede, un año preelectoral no puede haber reformas. De igual forma, establece los periodos para Asamblea Legislativa son de 3 años y establece también de que los periodos para iniciar esta conformación del Pleno de la Asamblea inicia cada 3 años posteriormente a las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que el 1 de mayo estas personas tienen que necesariamente estar tomando posesión de los cargos, la nueva legislatura que ha conformado a partir de la elección que se dio el 28 de febrero. Obviamente, cuando hablábamos primero en marzo de 2020 de esta coyuntura de salud, no se tenía la idea de qué tan agresiva era. Con el transcurso del tiempo se fue modificando, se fue previniendo con base a toda la información que se estaba dando por parte de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, también es de recordar de que nuestra legislación muy difícilmente se podía cambiar una fecha de elecciones, puesto que la Constitución no lo permite, ya que es necesario pues, que se dé lo que es, que sea ratificada por la siguiente asamblea. Ante esta coyuntura, el Tribunal Supremo Electoral tenía que reorganizar estas elecciones y fue lo que hicimos. No acudimos a reformas, pero sí acudimos a la norma coercitiva administrativa, en este caso, mediante resoluciones administrativas, acuerdos de organismo colegiado. El primero que nosotros pues nos surgió efecto fue mediante resolución informar que las elecciones serían inamovibles, que específicamente el 28 de febrero se iban a dar elecciones. Esto fue difundido y allí se comenzó a trabajar. En junio del 2020 se tenían las internas de los partidos. También mediante resolución administrativa creamos lo que era un instructivo para que ellos pudieran manejar las medidas sanitarias en los centros, que fueran abiertos, que se utilizara el alcohol gel, que la mascarilla. Esto fueron recomendaciones, puesto que no tenía un nivel coercitivo instructivo, pero fue muy acatado. De hecho, también fue acatado en tal grado de que muchos de los partidos internos optaron por hacer las elecciones, los partidos políticos por hacer elecciones vía internet, en este caso para evitar concentraciones de personas. De igual forma, uno de los acuerdos administrativos que también nos surgió un efecto fue en el caso, después de haber fijado la fecha de las elecciones y habiendo tenido decretos del Ejecutivo donde habían cuarentenas desde marzo de 2020, incluso finalizaron hasta agosto de 2020 mediante sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde se le vedaba al Ejecutivo la potestad de poder hacer más cuarentenas, hacer más confinamientos, ya que daba libertad de la ciudadanía poder utilizar o acatar las medidas de seguridad. En todos estos decretos de confinamiento que el Ejecutivo de marzo a agosto de 2020 incluía cuarentenas casi de 40 días, 2 meses, 3 meses, lo que a nosotros nos ayudó fue que siempre se excluyó de esos plazos al Tribunal Supremo Electoral. Es decir, siempre estuvimos
nosotros trabajando en el tribunal para darle continuidad al cronograma electoral, que era muy importante. Posteriormente de eso, lo que el tribunal también le sirvió de base fue que se creó también la elaboración e implementación de la normativa especial para la contención del COVID, que implicó hacer un convenio institucional con el Ministerio de Salud y Asistencia como rector de salud pública. Ahí por alrededor de 4 meses se hicieron mesas entre el tribunal y las organizaciones para efectos de ver y personal del TSE para ver las medidas a implementarse. Se fue diseñando una metodología, la cual pues vino a implementarse el día de las elecciones, que dio un resultado positivo en todas las medidas aplicables. Y más que todo también la comunicación, que fue muy importante para efecto de dar a conocer y que se culturizara pues la ciudadanía a efecto de que la mascarilla no era obligatorio portarla y que se tenía que crear conciencia de poder pues ya prepararse para ese día de las elecciones. Esto pues fue bien visto por la sociedad. De hecho, después de las elecciones, en febrero a marzo, los casos que rondaban en contagios andaban en los 126, en marzo 135, lo que implicó pues que la elección no fue que se utilizó para decir que había ocasionado más contagios, se mantuvieron y eso fue muy beneficioso para la ciudadanía. En cuanto al propio día de las elecciones, también recuerdo que mediante resolución administrativa, al final del cierre de la elección, pues ya la ley establece que tiene que ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ese día a las 5 de la tarde había muchas personas aún que faltaba que votaran, habían grandes filas. Entonces, lo que hicimos fue crear una resolución administrativa donde se les mandó de inmediato a los miembros de las juntas receptoras de voto en cada centro escolar, en cada centro abierto que había, de que todas las personas que estaban fuera haciendo fila, no obstante fueran 5 de la tarde, tenían que emitir el voto. Esto para efecto de no vulnerar el derecho activo que tienen a emitir el sufragio. Esto surgió efecto y fue bien visto a nivel internacional por observadores, puesto de que las personas acudieron a votar, las personas no se quedaron sin votar y fue muy importante tomar esa decisión ese día, 2 horas antes de que se cerrara. Esto pues la ley te lo permite hacer esa interpretación a la norma, al código electoral, y en base a eso nosotros pues pudimos clarificar para que no se vulnerara ese voto. Quizás para resumir, pues estas fueron las medidas que nosotros tomamos, no reforma, pero sí acudimos a lo que la ley pues nos autoriza, en este caso es acuerdos de organismos colegiados, resoluciones administrativas para potenciar más que todo las medidas y las decisiones que fueran en pro de no vulnerar también la democracia. Estábamos ante el quebrantamiento de salud, pero también la democracia ameritaba también que se le diera un tratamiento y eso fue lo que hicimos, a tal grado pues que hoy por hoy podemos estar contando que ya hicimos la elección, administramos el proceso, siempre hay cosas que quedan por mejorar, pero a la larga considero que a nivel de Latinoamérica, y mis colegas no me van a dejar mentir, se ha manejado la pandemia en esos procesos electorales y las elecciones se han dado. Me quedaría hasta acá, María, para continuar pues con lo que sigue. Muchísimas gracias. Nos van entre todos pintando un panorama con claroscuros, con cosas, por supuesto, que han sido muy beneficiosas para la democracia, con costos complicados. Me llama de manera particular la atención, y quiero resaltarlo, el apoyo de algunos organismos internacionales con este compromiso con la democracia y con la salud mundial, como es el propio CAPEL o la Organización Mundial de la Salud, que han estado atentos a ver cómo podemos llevar a cabo elecciones en medio de pandemia. La segunda pregunta, de alguna manera, algunos de ustedes la empezaron a abordar, pero
me gustaría plantearla de todas maneras para continuar con nuestras exposiciones, con sus exposiciones, y justamente se refiere a qué hubo que modificar o adaptar más allá de propiamente el día de la jornada. Ya la consejera Rixi nos ha planteado un panorama de lo complicado que fue para el Consejo Nacional Electoral trabajar en medio de pandemia y por supuesto y lamentablemente en medio de contagios. ¿Qué medidas internas hubo que tomar? ¿Qué relación con los partidos políticos y con todas aquellas personas que estaban compitiendo por una candidatura para que ellos y ellas también tuvieran precauciones necesarias? Y de alguna manera me llama la atención y quiero subrayarlo, la importancia de la narrativa, el que no se tomaran las elecciones como un pretexto o como una causa de una mayor causa de contagio. Entonces, sí nos gustaría que abordaran esta segunda pregunta. Si les parece, hoy voy a cambiar un poquito el orden para darle movilidad a la mesa un poco. Y si les parece, ahora comenzamos por Rixi, y después iría, bueno, después probablemente El Salvador, Ecuador y al final Piero. Rixi de Honduras, te devuelvo el uso de la palabra. Perdón. La dificultad mayor que hay siempre para el árbitro electoral en el caso de Honduras, bueno, los partidos políticos, campaña y propaganda en medio de una pandemia. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo esas medidas disciplinarias, por mucho que estén escritas en la ley, en los reglamentos, en las resoluciones, cómo se hace? ¿Cómo se hace para que los dirigentes políticos respeten esas medidas y queden las sanciones? ¿Qué es lo que ocurre cuando el órgano electoral intenta sancionar drásticamente o medianamente, digamos, siquiera con llamados de atención esa actividad que realizan los partidos? Nosotros fuimos el domingo 14 de marzo a elección primaria, pero en 6 meses, apenas domingo 28 de noviembre ya de este año, vamos a la elección general. Y repito, hay 14 partidos políticos y en nuestro caso la elección es en los 3 niveles electorales, un solo día. La primaria también era 3 niveles electorales, pero 3 partidos políticos. Ahora la elección general son 14 partidos políticos, 3 niveles electorales. Entonces, ¿cuál es el desafío? Si vamos a mover, por decir algo, vamos a mover la cartografía y se van a ampliar los centros de votación, si se van a ampliar los centros de votación, eso requiere toda una planificación, o sea, cambia toda esa tradición que se tiene. Si se va a mover de escuelas, si vamos a poner una sola cabina en cada una de las aulas, cómo van a ser los ingresos, cuáles son las medidas, se va a tomar o no se va a tomar la temperatura, se va a dotar de gel a los, qué sé yo, 4 millones de personas que se van a movilizar. Por lo pronto, una medida fundamental que ha mantenido el Consejo acá en Honduras, que hemos mantenido nosotros, es la fecha de las elecciones no se mueve. La fecha de las elecciones generales, primarias y generales, especialmente frente a la condición política que nos caracteriza una década después de un golpe de Estado cruento, las elecciones no se mueven. Y vamos a ir con qué dificultades, que es la segunda pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que vamos a enfrentar en la preparación ahora de las elecciones generales? Estimamos que van a ser las mismas dificultades de las primarias. Lo primero, los presupuestos ajustados y extemporáneos.
sea, con un presupuesto ajustado por las condiciones económicas del país en general, pero también porque siempre hay algún tipo de interés X o Y político, hay presupuesto ajustado y hay presupuesto extemporáneo. La planificación, por mucho que se tenga lista, si no se dispone de los recursos para hacer los procesos de licitación y demás procesos administrativos, difícil. La segunda dificultad, quizás el componente legal. ¿Vamos a tener o no vamos a tener nueva ley electoral como se ha pactado a nivel político, que era para la elección primaria, pero ahora la vamos a tener para la elección general? Y si la vamos a tener, esa ley tiene que darse, y se presume que ya está prácticamente toda acordada, tiene que darse en las próximas 3 semanas, antes de la convocatoria que se produce la última semana de mayo. Entonces, los dos principales obstáculos o dificultades, ¿cómo las solucionaremos? Las dos están fuera del alcance del Consejo. Y no estamos entrando siquiera al tema de las medidas de bioseguridad. Presupuesto y nueva ley están fuera del alcance del Consejo. Nada más nos queda plantear la petición en forma pública, hacer la demanda pública y luego, para finalizar, en qué casos se necesitan reformas legales y en cuáles simplemente acuerdos administrativos. Aquí nosotros, con la ley actual, tenemos una ventaja y es que tenemos reserva de reglamento. O sea, por la vía del reglamento podemos regular todo el ámbito de bioseguridad y también podemos regular todo el ámbito de la capacitación. Y en ese sentido, pues, las resoluciones de carácter administrativo, los acuerdos que a lo interno del pleno de consejeros podamos discutir y los reglamentos también que podamos aprobar, siguiendo las líneas básicas de finalmente hacer las publicaciones en los diarios oficiales y darlas a conocer con un tiempo de anticipación. O sea, esas son quizá como las ventajas, o esa es la ventaja que tenemos en ese sentido de reserva de resolución y reserva de reglamento. Pero, por supuesto, la experiencia del proceso electoral primario, ¿qué nos deja? Nos deja el compromiso de que ese eje transversal de los proyectos de bioseguridad debe verse con pinzas a lo interno de la institución y hacia afuera, como dije al principio, a partidos políticos, a todas las organizaciones políticas y fundamentalmente al pueblo que va a participar el día de hoy. ¿Me quedo ahí? Muchísimas gracias. Sí, estaba encendiendo mi micrófono para que no se contamine el sonido. Ahora le daría yo la palabra a la magistrada Dora Martínez Barahona del Salvador para retomar esta conversación. María, magistrada Dora, antes de darle la voz, quiero transmitirles 3 mensajes que les han llegado desde las redes. Uno muy orientado hacia el propio El Salvador. Aleja Mengíbar quiere destacar que el tribunal en El Salvador dio un gran paso en pro de la igualdad al sentar un precedente histórico al inscribir una candidatura de una mujer trans solo con sus apellidos ante la falta de una ley de identidad, y esa participación fue también un paso hacia la democracia. Les están llegando muchos mensajes de reconocimiento y de afecto desde las redes sociales, y también, consejera Rixi, quieren acompañarla respecto a los dramáticos situación que usted acaba de describir. Desde diferentes lugares de la región le están dejando mensajes en la cuenta de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sin más, magistrada Dora tiene la voz. Gracias. Para continuar con la segunda pregunta que se nos hace, ¿cómo se solucionaron estas dificultades? También, de acuerdo con la colega de Honduras que ha establecido,
nosotros, como somos un tribunal concentrado, administramos justicia electoral y de igual forma elecciones en procesos administrativos, se nos complejizó un poco lo que es la campaña con los partidos políticos, puesto de que hay un artículo 175 del Código Electoral que no establece lo que es cómo regular campañas en redes sociales. Obviamente que esta coyuntura de salud vino a diseñar a los partidos cómo iban a hacer para las campañas. Entonces estos potencian más las redes para hacer sus campañas y ahí es donde incurren campañas sucias, campañas anticipadas y un montón de situaciones que el tribunal pues no tenía como la forma de poder frenar esa situación. Entonces lo que hicimos fue crear jurisprudencia electoral en ese caso, a través del 175 hacer una interpretación, ya que solo hablaba de espacios públicos, no regulaba decir redes sociales, sino que espacios públicos, lugares públicos. De ahí nosotros pudimos utilizar esa base legal para poder hacer resoluciones donde se sancionara y se tipificara esa forma de hacer campañas en redes sociales. Eso también pues ayudó a que también los partidos pudieran hacer un rediseño en su campaña y respetar sobre todo lo que es la contienda electoral en ese tiempo. De igual forma, ya en el área administrativa, los impases o cómo solucionamos esas dificultades, como por ejemplo la reapertura nacional de otros países a escasos 6 meses de las elecciones, hizo posible que los proveedores nacionales e internacionales pudieran suplir las necesidades del TSE. Nosotros llevábamos implementación de tecnología en escrutinio preliminar por primera vez y esto se nos estaba complejizando a raíz de que todas las empresas estaban cerradas. Entonces, cuando se dio la apertura, no obstante, tuvimos que correr ya en los últimos meses, se pudo pues, se pudo comprar y se pudo adquirir todo lo que se había planificado. Se suscribió un convenio con el Ministerio de Educación para tener acceso a los centros escolares y habilitarlos como centros de votación. Para poder pues utilizarlos, entonces era necesario un convenio. En ese sentido, también cada partido tomó sus medidas sanitarias, de protocolo, lo que les dije que habíamos creado un instructivo para celebrar sus elecciones internas. Algunos recurrieron a usos tecnológicos para evitar concentraciones presenciales. De igual forma, el TSE habilitó la modalidad de teletrabajo y el personal presencial se redujo en el mínimo y se protegió con un protocolo sanitario de trabajo y transporte institucional. Se implementaron también medidas básicas sanitarias al principio, pero sobre todo cuando se afrontaron estas dificultades, también se tuvo en el sentido de que hubo restricciones a las reuniones de trabajo internas en coordinación interinstitucional. Esto pues vino a complejizar porque reducía el número de reuniones. Aparte, nosotros como 3 meses, en un año preelectoral, estuvimos trabajando casi 3 magistrados, puesto que la mayoría se contagió de COVID y esto imposibilitó acuerdos, entonces se fueron retrasando los procesos de compras que después nos vino a pasar factura porque tuvimos que correr y la angustia y el estrés para poder sacarlos adelante fue exagerado, pero las empresas lograron traer todo, más que todo internacionalmente, lo que se les había solicitado. Otra situación que también nos afrontamos fue la infraestructura del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO. En este caso, esto pasó a ser un hospital específicamente para COVID. Cuando esto pasa a ser un hospital y era el centro más importante de la capital de votación, porque desde donde se concentraban la mayor juntas receptoras de voto, tuvimos que implementar dónde se iba a crear esos centros de votación
Y de igual forma, esto pues era el cómputo que se utilizaba este CIFCO como cómputo nacional o como sede de transmisión del escrutinio final, y ya no se contaba con eso. Tuvimos que verificar en hoteles qué hotel reunía las condiciones, puesto de que se necesitaba también espacios para implementar distanciamiento y medidas sanitarias. Era muy diferente a otras elecciones. Fue otro de los desafíos que enfrentamos. Otro fue el Registro Nacional de las Personas Naturales, de donde se nutre la base del registro electoral. Dejó de extender documentos de identidad, puesto que hubo un confinamiento. En ese tiempo no estuvieron trabajando. Posteriormente se va a citas cuando estábamos en plena campaña de los jóvenes. En este caso, en El Salvador, los jóvenes tenían que llenar una ficha antes de cumplir 18 años del 20 de febrero de 2021. Entonces, un prerrolamiento se tenía que hacer, pero como estaba todo cerrado, posteriormente se habilita mediante cita. Esto complejizó a que la mayoría de jóvenes acudieran a sacar su DUI, y los que cumplían la mayoría de edad a los 18 años antes del 28 de febrero pudieran emitir su voto. Fue algo también que vino a complejizar en el tiempo de esta elección, en tiempo de pandemia. Pero estos retos fueron superados. Hubieron dificultades administrativas, hubieron dificultades en justicia electoral, en materia de organización, en materia jurisdiccional, que fueron dándose una interpretación acorde a la coyuntura de salud que se estaba viviendo. Me quedo acá. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario de las redes, Flavia? Sí, justo precisamente te lo había pasado, por eso me estaba tuiteando. Joana Silano, y es para Diana. Joana estuvo de observadora en las elecciones allá en Ecuador. Ella es una colega de aquí de México, bueno, oriunda de Cuba, que además es miembro de nuestra red de politólogas, y te manda este mensaje y lo comparte en las redes. Excelente al escucharte, querida Diana. Dice Joana: excelente, tuve oportunidad de ver el compromiso de los miembros de las juntas receptoras de voto y del Consejo Nacional Electoral con las medidas de bioseguridad. Excelente trabajo. Y con eso te damos el uso de la palabra, Diana. Muchísimas gracias, realmente lo recibo con mucha humildad, pero también con mucha esperanza de que esto sirva para nosotros poder compartir con los países amigos nuestras experiencias positivas y así ir defendiendo la democracia en la región y en el mundo. Nos habían preguntado qué situación nosotros tuvimos que mirar, qué cambios tuvimos que implementar. Yo quiero compartir con ustedes de que en Ecuador tenemos un candado constitucional y legal, sobre todo en la posición, en la fecha de la posición de las autoridades, y ese fue el mayor dolor de cabeza para nosotros, las autoridades electorales. No había manera de mover o cambiar los hitos del calendario electoral porque no avanzábamos a cumplir con el mandato constitucional. Entonces, tanto la Constitución como la ley electoral en el Ecuador son muy rígidos, muy estrictos, que no nos dan una capacidad de maniobra, y más aún, pese a que buscamos por dónde podríamos movernos sin incumplir la Constitución, vimos que ni la Constitución ni la ley tienen esta posibilidad de jugar con excepcionalidades, no contemplan excepcionalidades ni la ley electoral ni la Constitución, por lo que no tuvimos mayor margen de maniobra para cambiar fechas, ampliar horarios de votación, etcétera. Entonces, con ese candado constitucional y candados legales, lo que nosotros fue es implementar vía reglamento dentro del contexto de la pandemia, como por ejemplo, para garantizar de que la gente pueda ir a votar con seguridad, como ya lo dije, trabajar en un protocolo de bioseguridad para campaña electoral y otras para el día de las elecciones específicamente, y esto nuevamente insistir con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, de CAPEL, de la OEA, de Naciones Unidas, etcétera. Fue realmente un trabajo en conjunto, no lo hicimos solos, eso tenemos que enfatizar, eso era muy, muy importante. Y también mirando de las experiencias anteriores del año pasado, propia nuestra y también de otros países.
Pero ya, más allá de esta imposibilidad de nosotros poder hacer reformas legales o constitucionales, porque además está prohibido hacerlo, sino un año antes, al día de las elecciones, realmente nos quedamos con las manos atadas. Pero eso no nos detuvo a nosotros en el Ecuador, sino que miramos todos los mecanismos que podían, sin afectar a la ley, sin cumplir la ley, dar las facilidades, sobre todo a los usuarios, a la ciudadanía y a las organizaciones políticas, acomodarnos a las circunstancias, para decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nosotros hicimos es ponerle mucha fuerza, y aquí el reconocimiento a los funcionarios de la institución, sobre todo a los que tienen que ver en informática, los jóvenes que conocen mucho más de la tecnología. Lo que hicimos es implementar en línea los servicios y desarrollar muchas actividades del calendario electoral que tradicionalmente eran de forma presencial y que tenían mayor impacto, mayor alcance, en consideración de que teníamos una desventaja. En el territorio ecuatoriano, en la ruralidad, hay casi nula o es muy poco el acceso a la energía eléctrica, a servicios de internet, y ahí sí teníamos que hacer esfuerzos excepcionales para hacerlo de la forma tradicional, dar los servicios a la ciudadanía y las actividades del mismo proceso electoral. Entonces, ¿qué hicimos? Implementamos vía, digamos, de internet o en línea, a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, a través de un aplicativo en los teléfonos inteligentes que fue de mucha utilidad, actividades como, por ejemplo, cambios de domicilio en línea, consultas de afiliación y desafiliación en línea, consultas y reclamos administrativos del padrón electoral, que es parte del hito del calendario electoral, la realización de democracia interna o primarias en línea a través de Zoom, poner reglamentos, qué hacer, cómo guardar los registros, etcétera, todo junto de la mano con capacitación. La inscripción de candidaturas en línea, subir los documentos, todo lo que pide el Código de la Democracia en línea. Consejos consultivos con las organizaciones políticas para ir aprobando los reglamentos, los protocolos y socializando en línea. Y lo fundamental que nosotros esperamos en los próximos días, hacer una evaluación seria, responsable con las organizaciones políticas y la sociedad civil. Ejecutamos 3 proyectos pilotos que tienen que ver con el voto telemático, el voto electrónico y el voto por correspondencia, que en este momento de pandemia, donde lo que queremos evitar son aglomeraciones, estarían muy bien, pero tiene que pasar por una evaluación y sobre todo una aceptación y una conciliación con la ciudadanía y con las organizaciones políticas de ir a esa forma de votación. Para eso tenemos que trabajar, pero también va de la mano de las otras limitaciones que tuvimos, es el presupuesto. Un presupuesto demasiadamente reducido y no entregado a tiempo. Eso fue para nosotros una de las cosas más difíciles que tuvimos que enfrentar. Si vemos en Facebook, hay muchos reclamos de deudas pendientes, y lo tengo que decir públicamente porque no todos color de rosa. Pero todos tenemos que transitar nosotros. También hay que recordar que a pesar de eso, fuimos responsables con la ciudadanía. Entonces, el bajo presupuesto y el presupuesto no entregado en las fechas previstas demasiado tarde fueron los obstáculos que nosotros supimos superar para trabajar junto a la ciudadanía. Y por último, también que esto nosotros hemos visto con mucha atención, ya durante el proceso, después de las elecciones, los recursos administrativos y jurisdiccionales a los que tienen derecho las organizaciones políticas tienen que ser revisadas en el Código de la Democracia. Son muchos, así lo dicen los informes de observación internacional también, y que provocan dilaciones y no nos permiten proclamar los resultados definitivos de las dignidades que han ganado en las elecciones. Eso es un tema bastante sensible porque inclusive esto podría hacer que se llegue al incumplimiento de los plazos establecidos en la ley electoral y en la Constitución. Son temas que tienen que ser discutidos con la sociedad civil, insisto una vez más, y considero yo que en Ecuador tenemos la obligación y la responsabilidad de este foro trasladarlo al territorio, trasladarlo casa adentro, una vez que ya se haya posicionado el nuevo presidente de la República, para pensar inmediatamente en una posible reforma electoral de la ley electoral y
evaluar y mirar en esa reforma, poner estas excepcionalidades para que las autoridades a futuro, más allá de la pandemia, por circunstancias que nunca se pueden prever, puedan tener una válvula de escape y poder adecuarse a las circunstancias que se presenten. Esto quería compartir con ustedes. Yo me disculpo con mucha pena porque tengo programado, ahora estoy, como les decía, en una provincia para entregar credenciales a los nuevos diputados o nuevos congresistas de esta provincia, y tenemos ya que salir al evento, y yo con mucho cariño me despido en este momento y me quedo con mucha pena de seguir compartiendo. Sé que habrá muchos foros como estos y dispuesta a participar y a compartir con ustedes. Un abrazo inmenso desde el Ecuador. Muchísimas gracias, querida consejera. Muchísimas gracias, y gracias dentro de tanta presión haber aceptado participar. Gracias. Entonces continuamos con Piero, que tienes la voz para dar respuesta a la segunda ronda. 7 minutos. Muchas gracias, doctoras. Sí, en principio nosotros queremos abordar el tema vinculado a la pregunta, la segunda pregunta, que es los problemas que hemos tenido. Nosotros podemos decir en términos generales que hemos tenido 3 dificultades mayores durante el proceso electoral. La primera, respecto a la organización, por supuesto, tiene que ver con la disponibilidad y uso de los locales de votación. Cuando nosotros hemos crecido de 5.300 locales de votación a 11.912 locales de votación, lo que estamos haciendo es incorporando no solamente más locales para poder tener menos gente, sino también implica necesariamente poder usar locales abiertos y nueva infraestructura en general. Entonces, ha sido muy complejo poder convencer a privados y públicos respecto de la necesidad de prestarle a OMPE para los, digamos, 3 o 4 días que lo requerimos, la infraestructura. No tenemos un marco normativo que nos permita elegir la infraestructura de manera directa a partir de las necesidades propias de cada elección, y eso ha sido un tema muy complejo. Ha sido complejo en principio conseguirlo con los propios públicos. Ha habido mucho temor, ha habido, digamos, idas y venidas en muchos ámbitos, colegios que se nos prestaban, ¿no es verdad? Y después el director, digamos, aceptaba prestarnos la infraestructura, y después venía la asociación de padres de familia y no la permitía dar. O alcaldes que nosotros pedíamos a parques o calles, y la ciudadanía se oponía y nos retiraban o nos disminuían de manera sustancial el número de mesas que podíamos poner en el ámbito. Entonces, ha sido realmente muy complejo, pero a pesar de eso, en un tema que lo hemos solucionado solo con gestión, porque no teníamos un marco normativo, logramos sensibilizar a la ciudadanía, a privados y públicos, y logramos que el Instituto Peruano del Deporte, el Legado de los Panamericanos, universidades privadas y públicas, colegios que nunca antes habían prestado su infraestructura, porque esta era en beneficio además de su comunidad inmediata, ¿no? Todos los residentes del vecindario, ¿no? Porque la gente iba a votar en su vecindario, pueda beneficiarse de este tema. Y segundo, digamos, la segunda arista de este tema de locales tiene que ver con que para crecer en espacios y en uso de espacios abiertos, había que realmente construir locales de votación, que no existía un antecedente en el caso peruano. Perú no es tipo Colombia. Ustedes seguramente han ido a muchas elecciones en Colombia, y en Colombia se hacen en calles, en parques, en playas de estacionamiento, de centros comerciales, y existe toda una dinámica para poder armar esos locales de votación en esos ambientes, ¿no? En el caso peruano esto ha sido absolutamente novedoso, y obviamente nos ha requerido un esfuerzo mayor poderlo conseguir, porque había que poner toldos, había que techar, había que conseguir grupos electrógenos, baños, lavados de manos, en fin, toda una serie de infraestructura que nosotros nunca antes en la historia de la OMPE lo habíamos podido conseguir. El segundo problema que hemos tenido ha sido la disconformidad de parte de la ciudadanía, sobre todo al inicio, cuando lanzamos los locales de votación, respecto de los locales asignados. Porque como hemos crecido en 125%,
hemos tenido que reubicar a los electores en recintos electorales diferentes a los que históricamente usó. En algunos casos más alejados. Si bien hicimos un Elige tu local de votación que lo usó 3.59 millones de peruanos, el padrón electoral de residentes en el exterior es 24.3. Entonces hubo un gran porcentaje mayoritario que no eligieron su local de votación y que tuvo que ser reubicado en otro local, porque no solamente habíamos reducido los aforos, sino para que tengan una idea, donde antes poníamos 4 mesas, hoy día ponemos 1. Entonces, esa reducción de aforos obligó a mover a no menos del 75% de cada local de votación a otro. Y eso obviamente generó una serie de inconvenientes. Y creo que un elemento que ha sido muy duro para nosotros de superar, y creo que lo compartimos por las ponencias aquí escuchadas, es el tema del reclutamiento de personal y la capacitación al personal. Nosotros para esta elección crecimos de 50.000 colaboradores a más de 70.000 colaboradores, ¿no? Y eso nos generó un tema muy importante vinculado no solamente al reclutamiento de gente que nunca había trabajado en un proceso electoral, sino también a gente que requeriría obviamente una capacitación mayor para poder cumplir de manera plena su labor. Y creo que ahí hemos tenido un problema grande, porque este reclutamiento de un mayor número de personas nos hace reclutar gente que no tenga experiencia, y hay que básicamente capacitarlos desde cero. En muchos casos eran profesionales, gente que ha perdido el trabajo en los últimos meses a partir de la pandemia, y han tenido, en la mayoría de los casos, una destacada labor. Sin embargo, ha sido complejo poderlos capacitar y reclutar también, porque el tema de reclutamiento estaba amarrado a que puedan tener una prueba que no tenían el virus. Esto también, además, estaba asociado a temores. La gente decía, me decían a tal lugar, yo tengo miedo de ir a tal lugar por la pandemia, y también por enfermedades y problemas familiares. Muchos se han visto en la obligación de renunciar. Entonces nos ha generado problemas de capacitación, problemas de reclutamiento, ¿no es verdad? Porque la capacitación virtual, en el caso de manejar los protocolos de manera precisa, qué es lo que tiene que hacer cada uno, ha sido muy complejo de poder hacer que nuestra gente llegue de la mejor forma capacitada a poder enfrentar el día de la jornada electoral. Entonces, ahí hemos tenido problemas. Creo que nos queda para la segunda vuelta trabajo que hacer respecto a la capacitación del personal. Esperamos reclutar, porque como son trabajos temporales, a un número muy importante de ellos que ya tienen esta experiencia, pero ha sido muy duro el reclutamiento, ¿no? El reclutamiento ha sido muy complejo, porque ahora teníamos que crear además nuevos roles vinculados todo al tema de sanidad pública, ¿no es verdad? Orientadores de fila, gente que garantice que existe la separación de filas adecuada, y obviamente que puedan todos estar debidamente preparados para que el personal de OMPE no solamente organice la elección, sino pueda ser una especie de asesor técnico de la ciudadanía que acude a votar, y sobre todo de los miembros de mesa. En Ecuador, por ejemplo, juntas receptoras de voto para poder recibir el voto de los ciudadanos. Eso fue básicamente los 3 temas que les quería plantear respecto a esta pregunta, doctora Marván, doctora Fleidenberg. Muchísimas gracias, jefe OMPE. Creo que todas las intervenciones nos han ayudado a entender mejor ese contexto que tuvieron que enfrentar. Estamos ya en los últimos minutos de nuestra hermosa reunión, y han llegado varias consultas, varias preguntas que vamos a tener que resumir, y nos gustaría una última ronda de intervenciones, un poco en la orientación de lo que era la pregunta que le habíamos trasladado. Nos gustaría que, de cara a los otros países que están organizando elecciones en tiempo de pandemia, si ustedes pudieran resumir en qué salió bien, qué salió mal, con lo más concreto posible, y orientado a una pregunta que nos llega de Rafael, que nos está escuchando y lo transmitió en Facebook. Él estaba interesado en saber de qué manera ustedes consideran que se puede trabajar más en difundir
estas nuevas normativas electorales en la ciudadanía para mejorar los niveles de participación, y en caso de que ocurriera y que hubiera ocurrido en sus países, si la digitalización del voto, que de alguna manera la pandemia pone esa discusión en la mesa, ¿ustedes la consideran una oportunidad o no? Y no estoy hablando solo de voto electrónico, querido Piero, por las dudas, sino si esto consideran que es una oportunidad para otras formas de organización electoral a la luz de lo que la pandemia nos ha puesto. Entonces, si les parece bien, comenzamos con una última ronda de menos minutos, como de 4 minutos máximo, como para cerrar lo más a tiempo posible, y empezamos, Piero, contigo, para ya ir dándole las voz a las demás consejeras y magistradas. Muchas gracias, doctora Freydenberg. En principio, sí, yo creo que esta pandemia nos hace reflexionar sobre que debemos cambiar, ¿no? Y la incorporación de tecnología para poder avanzar respecto del voto. Yo estoy convencido que el avance del voto, la modernización de los procesos electorales no pasa necesariamente por el voto electrónico. Nosotros tenemos una solución en el Perú que es muy interesante, que se llama sistema de escrutinio automatizado. No es un sistema de escrutinio automatizado, así se llama, vamos a cambiarle el nombre para ser más específico, pero que implica una especie de Excel formateado, un sistema que permite que los miembros de mesa puedan llenar la hoja borrador que llenan a mano a partir del escrutinio, que es público y en papel impreso, y puedan trasladarlo, esa hoja borrador, a un acta que está sistematizada en una laptop. Es costoso porque es una laptop, una impresora y un módem, ¿no es verdad? Y eso es una especie de Excel formateado donde si hay alguna inconsistencia te alerta, y tú como miembro de mesa, si quieres, haces caso que te dice hay una alerta, hay una inconsistencia, o sigues, ¿no es verdad? Y en el caso, los miembros de mesa pueden seguir o corregir si es que hay alguna inconsistencia, porque hay problemas de suma. Nosotros tenemos, no solamente, son 3 elecciones en simultáneo: fórmula presidencial, Congreso de la República con doble voto preferencial, son listas cerradas no bloqueadas, igualito para Parlamento Andino, pero no dividido, no por circunscripción, sino a nivel nacional Parlamento Andino. Entonces, sí creo que podemos incorporarle tecnología, sí creo que manteniendo el voto manual, convencional, se puede incorporar tecnología en el llenado de las actas. Si no, un miembro de mesa en el Perú tendría que llenar 15 actas. ¿No es verdad? Esto lo hemos podido hacer solamente de manera focalizada. Nosotros no estamos implementando voto electrónico, eso lo hemos sacado hasta que no existe una auditoría que nos diga lo contrario, pero sí creo que deberíamos hacer algunas reformas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con que se permita o promueva el sufragio de peruanos residentes en el exterior. Creo que hay una deuda ahí, y que garantice el sufragio de los peruanos que sirven a la patria en las Fuerzas Armadas y Policiales. Creo que nos podemos ir a una reforma parecida a la ecuatoriana, que permita que en la primera y o última mesa de cada recinto electoral puedan sufragar. ¿Qué salió bien de la elección? Los locales. Creo que crecer a 125% locales de votación nos ha ayudado muchísimo. ¿Qué salió mal? Ubicar a los miembros a los más vulnerables en la primera hora. Nosotros queríamos darle las 2 primeras horas a los más vulnerables para que puedan votar en un ambiente absolutamente higienizado, limpio, con menor tránsito, pero los miembros de mesa nos fallaron, sobre todo en los distritos con mayor nivel socioeconómico, ¿no? A mayor nivel socioeconómico, menor nivel de participación. Eso ha sido evidente en este caso, y sobre todo menor participación de los miembros de mesa, que tuvieron por primera vez un incentivo económico que no alcanzó para ese caso de las poblaciones o los lugares con mayores ingresos. ¿Y qué nos faltó? Yo creo que nos falta una normativa que permita que voten los peruanos residentes en el exterior de una manera más fácil, las Fuerzas Armadas y Policiales, y obviamente relacionado a lo que les acaba de plantear como un tema que debemos asumir, que es la necesidad de que OMPE cuente con una potestad para poder conseguir locales de votación, recintos electorales. Hemos mendigado recintos electorales y creo que no es adecuado. Hemos invertido demasiado tiempo en ello y nos ha desgastado demasiado. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Piero. Entonces, me gustaría darle la voz a Dora para terminar con Rixi y así respetar el orden. Ahí está. Magistrada Dora tiene la voz.
De acuerdo. Bueno, quizás para concretizar la última pregunta sobre la mesa que se nos mandó, que es sobre qué salió mal, qué faltó, qué sobró sobre las medidas y prevenciones y precauciones sanitarias que salió bien. En ese sentido, y antes de que se me vaya a escapar, quiero dejar quizás como un mensaje. El resultado de las medidas depende más que todo de la difusión que se le dé a través de los diferentes medios de comunicación. Yo siento que nosotros, por el mismo presupuesto que se dio ya casi menos de un mes para las elecciones, que tuvimos que pedir un refuerzo presupuestario específicamente para las medidas sanitarias de 5 millones. Esto pues, no obstante, las últimas 2 semanas le apostamos por difundirlas por los medios de comunicación, cadenas, radio, televisión, redes sociales. Eso es muy importante, porque la población entre más percibe que se lleva, que se conoce el tema, tiene más seguridad el día de la votación. En cuanto a lo que salió bien, perdón, con lo que salió mal, aunque no fue general, estuvo en este caso, en general la implementación de las medidas salió muy bien, pero particularmente algunas potenciaron el éxito de la jornada y entre estas las que puedo mencionar son descontaminación de centros de votación antes de las elecciones y divulgación pública, difusión de cadenas nacionales de radio y televisión, contratación de personal, se contrataron 6,000 personas específicamente para controlar lo que era todo lo sanitario del TSE en los centros de votación, desde las filas, la descontaminación antes de entrar al recinto. Todas esas medidas había personal específico temporal para ese día. Eso salió muy bien, lo cual nos ayudó al resultado y al ordenamiento, que las elecciones se dieran en tiempos de pandemia de forma ordenada. ¿Qué salió mal? Aunque no fue general, se tuvo apertura tardía por problemas logísticos en algunos centros de votación, lo cual generó inconformidad. Largas filas y concentración de personas al inicio porque no había apertura de algunos centros de votación, particularmente adultos mayores que de conformidad al protocolo se tenía previsto que acudieran las primeras horas de la jornada. Es lo que nosotros llamamos para que ellos acudieran, pero en vista de que hay centros escolares que aperturaron tardío, esto pues ocasionó un poco de desorden al inicio. Después, posteriormente fue controlado mediante las filas que fueron desalojándose y el lapso de tiempo de emitir el voto era de 3 a 4 minutos. Esto fue muy positivo. ¿Qué faltó? Coordinación logística más exhaustiva y detalle para la apertura en el tiempo del 100% de los centros de votación a fin de evitar la concentración de personas y afuera de los mismos. ¿Qué sobró? Nosotros diseñamos también como medidas, estamos en un clima tropical, muchos de los departamentos son pues temperaturas altas, calientes, por decirlo así. En algunos casos, en ciertas horas y condiciones climatológicas, se observó el uso de caretas protectoras, no era soportado por los mismos miembros temporales de la JRB y demás personal. Entonces, esto ocasionó que no fueran utilizadas. Todo esto, pues, estaba quizás de más y eso se tiene que contemplar en cada país en la forma de diseñar las medidas, puesto de que también tiene mucho que ver también el clima para efectos de tampoco ocasionar a las personas que estén en incomodidades. No obstante, tienen que estar en prevención, pero tiene que ser acorde al clima. Muchísimas gracias, estimada Dora. Le damos la voz a Rixi, por favor. 2 minutos. 2 minutos ahora. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió bien? El proceso electoral, en el caso nuestro, siguió su curso. Hubo elecciones en la fecha precisa y pudimos, como Consejo Nacional Electoral, vencer los obstáculos externos e internos. Ahora nos enfocamos al proceso electoral general el domingo 28 de noviembre próximo. ¿Qué salió mal?
Las medidas en materia de bioseguridad no fueron suficientes. El contagio fue elevado y la pérdida de vidas humanas nos dejó una gran secuela. ¿Qué faltó? Estimamos que faltó tiempo, tomando en consideración los 7 meses que permanecimos en confinamiento casi absoluto y haciendo teletrabajo con muchísimas limitaciones, todo el equipo del CNE. Faltó tiempo fundamentalmente. ¿Qué más faltó? Faltó implementación de tecnología que se vio obstaculizada producto de los tiempos, y eso nos impidió hacer procesos administrativos para contratar tecnología y tener esa tecnología también a tiempo. Entonces faltó tecnología. ¿Qué faltó? Faltó una comunicación efectiva e integral durante todas las etapas, o sea, que el Consejo diseñara un proyecto propio de comunicación y no que quedara liado a la comunicación de los organismos del Poder Ejecutivo, sino una comunicación propia, integral, dirigida en todas las fases, antes, durante y después del proceso electoral. ¿Qué más faltó? Faltó un diseño de capacitación más preciso, más orientado, también más dirigido, más sistematizado, y también faltó, a nuestro juicio, compromiso de los partidos políticos, compromiso de las organizaciones políticas en un marco de elecciones muy especial en el que está de por medio la vida humana. ¿Qué sobró? Creo que de nuestra parte sobra, y esto lo digo en relación al pleno de consejeros en sí y al... ¿Qué sobró? Sobró, a pesar de no tener nosotros pues ni 2 años de haber sido elegidos en esa gran reforma constitucional, convicción y compromiso, responsabilidad política, compromiso, voluntad democrática electoral para llevar adelante los procesos. Creo que con ese excedente de convicción luego de esta gran reforma constitucional, vamos al proceso electoral general en el que esperamos suplir todos estos faltantes y corregir todos estos elementos pues, que no fueron lo mejor. Lo ideal desde nuestra perspectiva en tiempos de pandemia, que todos los ciudadanos, todos absolutamente, que podemos hacer uso de la tecnología porque hay las condiciones en el país, todos deberíamos de ejercer el sufragio desde nuestros hogares. La solución, me imagino, que debe estar en construcción por los expertos y para poder asegurarla. Eso seguro que sería lo ideal, y que vayan en fila solo los sitios, los lugares, los sitios esos remotos donde no es posible tener tecnología. Gracias por la invitación. Pues antes de darle la voz a mi querida colega y co-coordinadora, la doctora María Marván, les transmito un mensaje de felicitación de nuestra queridísima amiga Sofía Vicenzi, que estaba siguiendo esta transmisión, estuvo acompañándonos todo el tiempo y me solicitó que les transmitiera a Piero, a Rixi, a Dora y a Diana su cariño y admiración. Me andaba contando cosas que pasaron durante las elecciones, de todo, que mostraron el esfuerzo y toda la garra que han puesto, y en lo personal quiero agradecerles. Me encanta que esta mesa haya estado integrada por cada una de ustedes. Nos encanta darle voz a las personas que están construyendo democracia en cada uno de nuestros países, y agradecerles en nombre mío, pero también en nombre de muchas personas que estoy segura que comparten esta idea. Sabemos del desafío que tuvieron que enfrentar y estamos muy honrados de saber que ustedes están haciendo todo lo posible y mucho más por hacer que las elecciones no entren en cuarentena. María, tienes la voz.
Pues solamente para cerrar, obviamente también con el agradecimiento a ustedes, a Uriel Altamirano, que siempre nos apoya en todo lo que hay que organizar, y desde luego también al equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y recordarles que esta es la primera de un ciclo de 7 conferencias. Nos vemos el próximo 24 de mayo, también a las 12 horas, de la misma manera, por Facebook, para poder tener nuestra segunda conversación, que referirá un poco más a cómo hacer campañas sin contacto físico. Ya las dificultades propias que han tenido que enfrentar candidatos y candidatas en este proceso electoral. De verdad, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos el día 24 de mayo. Ahora sí que, como dicen en la televisión, por este mismo canal y a la misma hora. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos y saludos, querida Sofía. Chao.